Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo están? Hace tiempito no hago un live por este medio. Y quería compartir una palabra contigo. Últimamente he estado haciendo videos en las redes sociales, en TikTok. Me enfoco más ahí en lecturas bíblicas. En YouTube me enfoco más en lecciones, clases bíblicas. Y aquí a veces hago estos lives para compartir una palabra. Es curioso porque hay personas que me dicen, pero usted le habla a la nada. La palabra me dice a mí que la palabra no retorna atrás vacía. Yo sé que el Señor hace lo que tiene que hacer. Yo simplemente soy un instrumento que da lectura a su palabra, que explica un poco de su palabra, y el crecimiento de esa semilla lo da Él, ¿verdad? Si vamos a aplicar la parábola de la semilla que habló el Señor en una ocasión, la semilla es la palabra del Señor. Yo simplemente soy la que está sembrando. Y el crecimiento de esa semilla, ni siquiera el que la siembra se da de cuenta, porque el crecimiento lo da Dios. Así es que sea que me escuche uno, que me escuchen dos, o que supuestamente no me escuche ninguno, yo sé que la palabra a alguien le va a llegar, porque esto es hecho para la gloria del Señor. Y esa es mi fe, mi confianza, que la palabra del Señor no se la lleva el viento, no está perdida. Yo sé que alguien siempre anda buscando palabra de Dios, sea que esté en vivo, sea que esté grabado. La palabra de Dios siempre es esa semilla que anda buscando una tierra fértil donde caer y crecer y dar fruto al 100. Sea la voluntad del Señor esa siempre. Yo quería compartir bendiciones al hermano Rey, mi primo. Dios te bendiga. Quería compartir una palabra que está escrita en Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Dios bendiga a nuestra hermana Jennifer, allá hasta Chile. Dios me la bendiga, mucho, mucho. Y el subtema, según la Biblia, de lo que está hablando el Señor ahí acerca de la maldición de la higuera estéril. Y yo quería saber, ¿verdad? Si alguien se conecta, si alguien quiere participar, de qué en sí puede entender de esta enseñanza. Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Yo sé que no todos están en casa con sus Biblias, pero escuche. Y que el Señor, ¿verdad?, nos dé entendimiento. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Trino Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablándose del Señor, ¿verdad? El Señor anda siempre de un lado a otro y
con sus discípulos, con sus seguidores y con toda una caravana que lo anda siguiendo. Dios me la bendiga, hermana Jennifer. Sí, gracias por esas palabras. Dios es el que abre los corazones, ¿verdad? Eso es cierto. Gracias, Rey. Dios te bendiga a ti también, esforzándonos a seguir en este camino que el Señor nos ha llamado. Y no todo es color de rosa. En las altas, en las bajas, el Señor siempre está con nosotros. Dice el Señor aquí, Mateo nos comparte esta vivencia del Señor y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Quiero enfocarme acerca de la higuera, ¿verdad? En Marcos capítulo 11 también está esa misma narratoria. Marcos capítulo 11, versículo 12, si no me equivoco. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Mira cómo lo describe Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si nosotros leemos todas las aportaciones de los evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de cierta historia, y podemos poner todos los puntitos juntos, nos da una fotografía más amplia, más ancha para entender. Imagínate que en Mateo nos cuenta, ¿verdad?, que él fue a ella y no halló nada, sino solo hojas, y la maldijo. En Marcos nos dice que viéndola desde lejos, dice que solamente tenía hojas y fue a ver si hallaba algo, pero cuando llegó a ella no encontró ningún higo. Pero el Señor dice ahí, Marcos nos informa que no era tiempo de fruto, no era tiempo de higos. Y muchos pueden decir: ¿acaso no sabía el Señor que no había higos? A lo mejor sí. ¿Acaso no era Él el sabio que podía saber que allí no se iba a encontrar higos? Entonces, ¿por qué fue y buscó y maldijo la pobre plantita? Por decirlo así, ¿verdad? Y pues nosotros podemos analizar eso con nuestros ojos naturales, nuestros ojos humanos, y podemos sacar conclusión: el Señor fue injusto, por decirlo así. El Señor sabía que no era tiempo, y porque fue a buscar en una planta que no era tiempo que diera su fruto, buscando fruto. Es como cuando nosotros andamos buscando cierto fruto y no es tiempo de ese fruto. Es absurdo que lo vamos a encontrar. Pero el Señor nos está dando una lección a través de esa historia.
Esa historia no está ahí para nosotros sacar conclusiones de que el Señor hará injusto o qué malo era el Señor. No, hay una historia que aprender ahí. Se dice que la higuera, lo que sabemos, ¿verdad? De la higuera, tenía muchas hojas. No era tiempo de higos. Mas, sin embargo, el Señor fue y buscó higos. El Señor nos está enseñando a través de esta lección que nosotros somos llamados como hijos de Él, como cristianos, como creyentes, como personas que estamos unidas con Él. Él es la vid, ¿verdad? A la cual nosotros de ahí nos agarramos y obtenemos nuestra vida. Somos llamados a siempre tener fruto. El pueblo de Israel, los judíos, vamos a hablar un poquito aquí de historia. A través de la Biblia, siempre se jactaban que tenían la ley de Dios, que eran el pueblo escogido, que tenían los mandamientos, que tenían el templo aquí y allá, los profetas y todo. Tenían hojas. Un palo, un arbusto que no tenga hojas, se sabe que no tiene fruto, porque está pelón, no tiene hojas. Así éramos los gentiles, todas aquellas naciones que no creíamos en Dios, en el Dios verdadero. Pelones, falto de hojas. Se sabía ahí que ahí no hay fruto. En un palo que no tenga hojas. Si no tiene hojas, menos va a tener fruto. Pero los judíos se jactaban de las leyes, de los mandamientos, de su religiosidad. Pero solo eran hojas. Solo eran hojas. El Señor buscaba en ellos fruto de arrepentimiento, un fruto que verdaderamente dejara conocer que las leyes y los mandamientos verdaderamente los estaban viviendo. Algo que podemos aplicar hoy en día entre nosotros los cristianos. Hay muchos cristianos que solo son hojas, solo pretenden saber de la Biblia, conocer de la palabra de Dios, ir a la iglesia, ser cristianos, salir, ir, cantar, orar, hacer todo lo que religiosidad concierne, hojas, pero la palabra no la viven. Y ese es el fruto que el Señor busca. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que van por esta vida pretendiendo ser hijos de Dios, pero no lo son. Y sí, cualquiera me puede decir, ay, es más, hermana Martita, usted está juzgando, usted a lo mejor está así solamente con hojas también. Hermano, cada quien sabe. Yo sé cómo yo estoy con mi vida con el Señor. Y usted también lo sabe. Usted también lo sabe. Aquí nadie está juzgando a nadie. Aquí todos sabemos cómo estamos delante del Señor. Sabemos si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. O sea que de verdad yo me arrepiento de haber hecho X cosa y según la palabra me dice que haga esto y que debo de caminar así. Aplicar la palabra a mi vida lo más que pueda. No estamos hablando de perfección. Aquí nadie es perfecto. Me falta mucho. Pero cada uno de nosotros sabemos si solo somos hojas o verdaderamente tenemos frutos en nuestra vida. Cuando el Señor venga a buscarnos, ¿encontrará frutos en nuestra vida? ¿Se alimentará el Señor
¿Encontrará frutos en nuestra vida o solamente encontrará hojas de conocimiento de la Biblia? Hojas de congregarnos simplemente para pasar el tiempo o para que el líder nos mire, o encontrará hojas de indiferencia a la necesidad de mi hermano, a X cosa. Hermano, el seguir a Cristo no es fácil, pero no es algo imposible porque Él va con nosotros. Nosotros de verdad, verdaderamente tenemos que, cuando leemos la palabra del Señor, no solamente para obtener conocimiento y saber más que los demás. Esto no solamente debería de ser para traer una lección bonita para los demás. No, es primeramente para mi vida. Señor, que yo no sea como esa higuera, que solamente encuentres hojas, porque a la higuera que el Señor encontró solamente hojas y no encontró fruto, el Señor la maldijo y se secó. Y se secó. Eso estaría de más yo explicarle a usted, porque usted tiene el entendimiento del Señor, usted tiene el entendimiento del Espíritu Santo para entender y comprender eso. Y aunque allá en Marcos diga que no era tiempo de fruto, nosotros somos llamados a estar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es estar en tiempo y fuera de tiempo? El crecimiento nuestro no debe de acondicionarse a las situaciones de la vida. Todos pasamos, todos pasamos tristezas, todos pasamos dolores, todos pasamos necesidades. No todo el tiempo estamos bien, saludables, con abundancia, con todo bien en la casa. No todo el tiempo estamos así. ¿Acaso nos vamos a sentir solamente con la necesidad de buscar al Señor cuando todo está bien? ¿Acaso vamos a sacar a flote los frutos del Espíritu solamente cuando nos sentimos bien? Aún en los momentos tristes de necesidad, de angustia, tenemos que sacar los frutos del Señor, del Espíritu, a flote. Y ahí está lo duro, porque no es fácil. Pero es ahí donde viene la promesa del Señor y dice que su yugo se hace fácil y ligera su carga. ¿Y sabes por qué? Porque en sí, Él es el que lleva todo. Nosotros solo vamos detrás. Solo vamos detrás siguiendo sus pasos. Cuando dice, mira cómo Lucas lo presenta. Ese fue Mateo y Marcos, creo. O sí, solamente Mateo y Marcos lo presentan. Pero el de Marcos es bien corto y bien detallista. Y dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Era como el Señor, bueno, el Señor lo sabe todo, pero el Señor ya sabía que no iba a encontrar ahí fruto. Pero Él dijo, tal vez, porque había muchas hojas. Pero cuando llegó a ella dice que nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y ahí en Mateo nos enteramos que sus discípulos estaban admirados de lo que había pasado, porque ellos vieron la higuera seca después. Y el Señor les dice, ¿verdad? Les habla de la fe, que mayores cosas van a hacer. Pero yo quería enfocarme en eso de la higuera. De la higuera. La higuera es la enseñanza que el Señor siempre, que nos está diciendo nosotros el Señor, que nosotros siempre tenemos que tener frutos. En la sequía y en la abundancia.
En Jeremías, no me recuerdo dónde, es que habla que si cuando los árboles están cerca de las aguas, siempre están verdes. Así es el creyente, el cristiano. Así deberíamos de ser. Aún en las sequías, si nosotros estamos pegados a la fuente del agua, que es Cristo, nuestras hojas siempre tienen que estar verdes, aunque haya sequía alrededor nuestro. Las enfermedades, como dije, las enfermedades vienen, las situaciones difíciles vienen, los momentos tristes vienen. Yo le digo a mi mamá cuando converso con ella, pensándolo bien, los días felices en este mundo, en esta tierra, en esta vida, son menos, son pocos. Más son los días difíciles. Y aún ahí tenemos que nosotros encontrar la fortaleza en Cristo. Encontrar esa vida en Cristo. Que aún en mis momentos tristes el gozo del Señor esté en mi vida. No estoy diciendo, ¿verdad?, que digamos si pasamos una muerte en nuestra familia, un luto, no es que vamos a andar de risa de oreja a oreja, no. Estamos hablando de un gozo interno, el gozo que es mi fortaleza, o sea, el gozo del Señor que mi fortaleza es. Ahí encuentro yo la fuerza, ahí encuentro yo mi alimento, lo que me da vida el Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Que aunque, ¿verdad?, nuestras hojas estén ahí medias marchitas, pero que haya fruto, que haya fruto. Yo creo que todo árbol que está cerca de una fuente de agua, sea, ¿verdad?, profunda o sea por encima, ese árbol siempre va a estar fortalecido. Siempre va a estar fortalecido y en su tiempo de fruto siempre va a dar fruto. En cualquier circunstancia de la vida que le presente a ese árbol, hablando, ¿verdad?, así de la naturaleza, hay un sol candente que puede estar sobre ese árbol, pero ahí está dando fruto. Ahí está, puede venir la lluvia más torrente, más fuerte, pero ahí está el árbol dando fruto. Así deberíamos ser nosotros. Hay que aprender de esa enseñanza en Mateo y Marcos. Que el Señor no se sienta triste por no haber encontrado fruto en nuestra vida. Que no vayamos por este cristianismo, por este caminar, por este camino, solamente pretendiendo ser algo que verdaderamente no somos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a aplicar las palabras a nuestra vida antes de aplicarla a los demás. Que el Señor nos ayude. Así que yo quiero darle gracias al que estuvo ahí escuchando. Consejo de vida, palabra de vida a través de la palabra del Señor, siempre digo eso. Y al que va a escuchar más adelante. Que el Señor te dé entendimiento, que el Señor te dé sabiduría. Nunca es tarde mientras estemos respirando. Nunca es tarde de decirle al Señor, Señor, escudriñame, analízame, que yo tenga fruto. Ponme esa hambre, esa sed de yo crecer más en ti. Verdaderamente es necesario eso en nuestras vidas. Así es que ten una hermosa tarde, mañana, día, noche, donde te encuentres. Que el Señor sea siempre tu guía. Y lee más la palabra del Señor. Lee la Biblia. Ahí encontrarás consejos para todo tipo y toda necesidad que estemos pasando. No lo olvides. Bendiciones. Y tengo que irme. Bye.